Vamos a presentarnos y... Bueno, muy buenas tardes, nos presentamos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el Instituto de Ciencias de la Salud. Somos estudiantes de la licenciatura de Psicología y vamos en segundo semestre. Esta entrevista es para la materia de Introducción a los Paradigmas y Modelos de la Psicología. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y bueno, para empezar, ¿podría hablarnos un poco sobre su formación como psicólogo? Claro, con todo gusto. Pues evidentemente estudié la licenciatura en Psicología, es lo que es muy importante que se siga fomentando para ser psicoterapeuta, tener la licenciatura en Psicología. Posteriormente hice una especialidad en Psicología Infantil en el Consejo de Psicólogos de Puebla. Por ahí, respetuosamente, pateando algunas cunas, pero no, peyorativamente tengo una maestría en psicoanálisis, la cual normalmente no nombro, pero pues ahí anda, ¿no? Ya después, pues principalmente, estamos hablando académicamente, ¿no? Sí. Pero principalmente, ¿qué pasó después cuando empecé a ejercer sobre todo en lo que fue trastorno límite de personalidad o empecé a tener desafíos como pacientes para prevención e intervención de conducta suicida? También me encontré con algunas cuestiones de psicosis y pues algunas cuestiones muy crónicas de personalidad. Pues sí me di cuenta que necesitaba otro tipo de elementos. En formación y licenciatura sí fue más conductual. Sí tuve una formación más conductual, pero por ahí me interesó, por eso la intervención psicodinámica y fue como lo hice. La especialidad en psicología infantil fue neuropsicológica, psicodinámica y conductual. Pero ante los desafíos que fui teniendo, fue como me empezó a interesar la terapia cognitivo-conductual como modelo. Entonces hice la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, salud mental y familia. ¿No? ¿Quieres hablar? ¿Quieres? ¿Está bien? Ahí fue cuando hice la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. A lo largo hasta ese momento ya había tenido varios mentores muy significativos para mí en mi vida, en licenciatura y maestría, pero ahí conocí al que para mí es mi mentor actual, que es Michel Reyes Ortega, y también lo digo como uno de los mejores y más grandes representantes de las ciencias de la conducta de nuestro país. Él me enseñó en una materia que se llama Tendencias Contemporáneas de la TCC, las psicoterapias conductuales contextuales, ¿sale? Entonces ahí fue cuando las conocí y bueno, pues aún no está la maestría en psicoterapia conductual contextual, pero es un modelo a lo que lleves a la certificación. Entonces, pues mis primeros estudios formales de terapia conductual contextual fueron en el 2012, de Mindfulness. En el 2014 tuve la fortuna de certificarme en terapia de aceptación y compromiso con Carmen Luciano, que fue... Yo no sabía quién era Carmen Luciano en su momento, yo solo lo tomé y una fortuna y años después me enteré que era una de las máximas vacas sagradas de la terapia de aceptación y compromiso del mundo. Después hice mi primera certificación en terapia dialéctica conductual. Esa es una certificación nacional, la de ACT es internacional. Después hice mi certificación en terapia analítica funcional. Después otra certificación en terapia conductual interpersonalmente orientada, que es lo que sigue de FAB. Y después hice la certificación en ciencia conductual molecular, justamente, y después ya hice la certificación en terapia conductual integrativa de pareja, justamente, y pues eso es principalmente académicamente. Ahorita tengo formación. Pues mira, el modelo conductual contextual te lleva a que tengas que tener formación constante con tu equipo de trabajo. Entonces aquí en CIAP, Clínica Integral de Atención Psicológica, somos 12 terapeutas conductuales contextuales. Entonces tenemos la junta clínica, que es de DBT, de terapia dialéctica conductual, donde cada vez nos reunimos a capacitar, a supervisar y a cuidado al terapeuta, ¿sale? Y entramos ahorita a la Federación Nacional de Científicos de la Conducta y de Psicoterapeutas Clínicos Conductuales, y pues cada 15 días o tomas conferencia o te toca dar conferencia, ¿no? De hecho, ahorita me toca en junio dar psicoterapia basada en procesos, que es la terapia de la que ahorita estoy actualmente muy enamorado, ¿no? Se presume que va a ser la cuarta generación de psicoterapias. Las terapias conductuales contextuales son las conocidas como tercera generación, ¿no?, de psicoterapias. Eso es algo muy coloquial que se habla, ¿no? O sea, es realmente muy relevante en cuanto a muchas cuestiones. Se supone que viene esta cuarta generación, pero pues para ponernos técnicos, pues, no es tan relevante si es la tercera o cuarta, sino su evidencia y pues esta característica fehaciente de la evidencia científica, ¿no? Y pues en general, hermano, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, nos comentaba que una de las primeras en las que tuvo formación fue en la ACT. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste esta terapia de aceptación y compromiso? Pues mira, la terapia de aceptación y compromiso, para ser concretos, es una terapia que su principal característica metodológica es que es analógica, es una terapia analógica, ya que su base está en la teoría de los marcos relacionales. Un marco relacional lo que hace justamente es que la persona pueda ver el mundo de una forma analógica y no de una forma directa. Al verlo desde una forma analógica le permite generar menos defensividad y menos conflicto ante la intervención clínica.
Esto lo hace como un proceso psicológico básico y no como una técnica como la segunda generación de psicoterapias o la primera, que quiere decir que el uso de analogías, metáforas, paradojas, parábolas, ejercicios experienciales y atencionales son material estratégico básico de intervención y no son técnicas. De hecho, pues las terapias conductuales contextuales en realidad no tienen técnicas. Deben entender como la segunda generación que se le llamaban técnicas. Aquí son procesos psicológicos estratégicos básicos. A través de ello, lo que hace en concreto es generar un hexaflex que se divide entre que tú invitas al consultante a tener una aceptación radical de la naturaleza del Homo sapiens y de la naturaleza del contexto que tiene la vida para ti. Y a partir de la aceptación te da opciones. El no aceptar las dificultades de la vida te cierra a que no tienes ninguna opción. La aceptación te hace que permitas lo agradable y lo desagradable, me da a entender, y entonces permite un trabajo terapéutico más amplio. Descansa en el supuesto de que no existe la normalidad sana. La normalidad sana vista como que siempre debemos estar alegres, tranquilos, felices y no debe haber ningún problema. Bueno, pues en realidad la vida no es así. Entonces te lleva al permitir la naturaleza desagradable de la vida y te lleva con el hexaflex número 1 aceptar, número 2 de fusionarte, que es una estrategia que viene de la física, ¿sale? Porque estas terapias descansan en la física, química, matemáticas, entre otras ciencias puras, ¿sale? Entonces te hace defusionarte en el segundo punto, tal vez va a hablar más adelante, la profundidad, te hace conectar con tu momento presente con rehabilitaciones atencionales, que la atención es una de las funciones mentales superiores ante los conflictos o ante trastornos distónicos como ansiedad o depresión, o egosintónicos como trastornos de personalidad, pues son trastornos que generan mucha inatención. O sea, en lugar de que estés aquí y estar rumiando, ¿no? ¿Qué está pasando? O si te peleas con tu pareja, pues estás como, a ver, ya cada se acaba la entrevista que tengo que discutir con este parte. Entonces andas rumiando, ¿no? Entonces te ayuda a eso, te ayuda a el observador, que es en este caso el cuarto elemento del hexaflex, te ayuda a saber que no solamente es parte del cerebro, es mucho más que ello, y te lleva a ubicar valores desde una perspectiva de valioso, de importante de la vida, no de valores morales, y a generar acciones comprometidas. El objetivo de Stephen Hayes, cuando generó la terapia de aceptación y compromiso, es que nosotros aprendamos a vivir una vida valiosa, rica, significativa, que valga la pena vivirse aún con el dolor y desagrado que conlleva ella. ¿Sabe? ¿Qué opinión le merece la validación científica de este enfoque frente a otros modelos? Pues mira, sí, contra qué modelos, digamos, que estamos comparando, mismos conductores contextuales o de otras generaciones. Por ejemplo, los que nos mencionaba ahorita. Mira, realmente si nos metemos en materia, respetuosamente a la grabación es casi un tema de unas chelas, ¿no? Porque mira, la validación científica, la mayor validación científica, y qué bueno que se pone ahí el punto de tu opinión, es mi opinión, ¿sale? Respecto a mi experiencia metodológica y científica, ¿no? Para mí la mayor validez científica está en la ciencia de la conducta molar y molecular. De ahí, de esa filosofía y metodología, la base para muchos modelos, fundamentalmente, pues ya es clara. ¿Por qué? Porque la validez científica de la ciencia conductual skinneriana, molar y molecular, como les hablo, viene de incluir las leyes y de descartar teorías. Entonces incluyes leyes en este caso de Einstein, de Stephen Hawking, ¿no? Para empezar. Leyes matemáticas, leyes químicas y leyes biológicas. Entonces la ciencia de la conducta justamente descansa desde un paradigma monista que se le llama, donde ve al ser humano, lo ve como el Homo sapiens de este planeta, que está en constante equilibrio y armonía con todos los elementos físicos, químicos, matemáticos y biológicos. Al incluir estas ciencias Skinner en su tiempo, pues lo que hace es generar una evidencia científica de que cualquier comportamiento privado, es decir, como un pensamiento, emoción, sensación corporal, o cualquier comportamiento externo, se compone en su funcionamiento de los mismos elementos, debería entender, pero bajo otras condiciones de temperatura y de combinación, pues tiene un funcionamiento ligeramente diferente a sus composiciones. De ahí es que se sacan las funciones de la conducta y se empieza a eliminar el contenido. No importa si yo te digo, a ver, si yo le digo a mi novia, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? O sea, más que clavarnos en la frase ¿por qué llegaste tarde?, la ciencia de la conducta analiza cuál es la función de decir eso, para qué lo dice la persona. Por ejemplo, yo sí digo, ya voy a terminar con mi novia, ¿no? Y le digo, a ver, vamos a imaginar que Teo es mi super brother y yo cada 8 días digo, ya voy a terminar con mi novia, ¿no? Y pasan las semanas y no termino con ella, entonces como, o sea, ¿por qué dice que va a terminar con su novia y no termina? A ver, ¿cuál es la función conductual de que diga que va a terminar con su novia? ¿Cuál es el objetivo de que lo diga? Y es toda su historia clínica, ¿eh? Si partimos de eso como base científica, la ACT tiene esa ventaja, que sí tiene esa base científica ahí. Sin embargo, también descansa en lo que me dije en la teoría de marcos relacionales. Si tú haces la comparativa, como por ejemplo con terapia analítica funcional o con terapia conductual interpersonalmente orientada, que no usan la RFT, es decir, la teoría de marcos relacionales, ellas tienen todavía más validez científica que la ACT.
¿Sale? ¿Por qué? Porque la ACT, aunque es una teoría muy buena, todavía está usando una teoría donde no tiene todas las leyes comprobadas. Sin embargo, un 80% de ella es ciencia de la conducta, por lo cual su validez científica pues es impresionante. Todos los modelos conductuales contextuales deben de estar basados en la ciencia de la conducta y no en las ciencias cognitivas como se cree, como el caso de la terapia cognitivo-conductual, que es la que menos evidencia científica tiene de estos modelos, pero tiene evidencia científica, ¿sí me voy a entender? O sea, ¿tiene mayor evidencia científica que TCC? Sí, por ejemplo. ¿Tiene mejor evidencia científica que DBT? Probablemente. La dialéctica conductual tiene otros elementos, ¿no? Pero FAP o IBT o IBCT ya son modelos que tienen todavía más peso y de lo riguroso que es su metodología conductual, de la ciencia de la conducta, que llega a ser hasta molecular su alcance y no solo molar, ¿sale? Espero haber contestado la pregunta. Bueno, retomando un poquito lo que nos estaba platicando ahorita, ¿usted considera que sigue siendo un enfoque vigente entonces en la actualidad? Sí, claro, sí, sigue siendo. Pues mira, no es un enfoque, es un modelo clínico. O sea, a lo que le llaman paradigma de enfoque sería el modelo conductual contextual o el contextualismo funcional, ¿no? Esos enfoques vigentes, pues sí los considero vigentes 100% al punto de vista del rigor científico. O sea, no ha habido todavía una decantación o no ha habido todavía una falseación científica que las leyes de la conducta que ya se comprobaron resulta que no eran. ¿Sale? Como en la ciencia misma es, en algún momento parece que descubramos algo que las refuta. Sin embargo, siguen siendo las leyes con mayor rigurez y aceptación. Entonces, si nos vamos en esto, en ACT, pues ACT sigue siendo un modelo muy vigente y yo pienso, en este caso, en cuanto a la opinión, en cuanto a la respuesta que les podría dar, que va a seguir siendo un modelo vigente, pues sí, al menos unos 20 años va a dar buena batalla. O sea, al menos en varias partes de la sociedad. Por ejemplo, yo sí te podría decir que, como lo dije al inicio, o sea, el análisis conductual científico puro o la terapia basada en procesos ya vienen ya desbancan un poquito, ¿no? Pero pues, por ejemplo, son enfoques que hay poco dominio, ¿no? En realidad, nunca los ves en las universidades. Por ejemplo, ahorita es muy padre y muy rico que en segundo semestre ya estén hablando de terapia, aceptación y compromiso, ¿no? Muchas universidades todavía ni siquiera sabrán qué es la terapia, aceptación y compromiso hasta que van a un posgrado o se encuentran un compañero en la chamba que la domina, ¿no? Entonces, yo creo que su vigencia va a seguir siendo vigente mientras los problemas sociales que tenemos y su impacto en salud emocional y salud conductual siga teniendo la misma relación. Cuando los problemas sociales se modifiquen, y estamos hablando entonces de una modificación colectiva, y su impacto en la salud emocional y en salud conductual sea distinto, entonces es cuando puede perder vigencia. Eso pasó con las generaciones anteriores. Si se dan cuenta, primera y segunda generación, no es que hablemos mal de ellas, sino que los impactos problemáticos psicosociales a la salud emocional y conductual ya no fueron los mismos. Entonces, ya como no fueron los mismos, el modelo ya no se pudo adaptar de la misma manera. Este modelo todavía está muy adaptado. Y pues en realidad, si te das cuenta, pues su formación en México, pues realmente yo vi el impacto más grande de ACT en la pandemia, ¿no? Y pues obviamente había que aceptar radicalmente que había una pandemia y no podías cambiarlo. Y quienes no aceptaban esa pandemia se veían más afectados que los que sí la aceptaban. ¿Sale? Bueno, ahora, basados en su experiencia, ¿qué evidencia apoya la eficacia de la ACT como intervención psicológica? Pues mira, creo que ya la contesté, pero podemos concretarla, ¿no? O sea, su evidencia es la ciencia conductual, moral y molecular, fundamentalmente bajo una filosofía de la ciencia de conducta monista, bajo una metodología ideográfica. ¿Qué quiere decir esto? Para que no nos veamos solo tirando mentalismos y conceptos. Esta filosofía de la ciencia de la conducta descansa en un antropomorfismo, donde nosotros justamente estamos ligados totalmente a los elementos de nuestro planeta y del mismo universo, elementos químicos, biológicos, matemáticos, ¿no? Y que nuestra interacción en cierto tipo de situaciones, contingencias y contextos va a hacer justamente que aprendamos formas de reaccionar ante lo desagradable. Si lo bajas desde la ciencia de la conducta, la teoría de marcos relacionales, hasta las partes estratégicas técnicas, no hablando de técnicas como herramientas, sino hablando técnico como dominio, de cómo intervienes, pues la base justamente son las ciencias puras, las leyes de la conducta bajo toda su tradición conductual y pues obviamente el retomar cierto tipo de elementos cognitivos conductuales como procesos neuropsicológicos, también de la ciencia cognitiva se retoma para acá. Y ahí tienes justamente tres elementos, eso lo que decía, no vienen directamente de las ciencias cognitivas, pero es una de sus influencias, ¿sale? Ahí tienes tres evidencias científicas. Si a esos tres elementos le das un traspaso a generar herramientas y estrategias de intervención con base en ellas, entonces quiere decir que todo lo que un terapeuta conductual contextual dice puede justificarlo científicamente. Es decir,
Estos modelos, la ventaja que tienen es que le dan mucha seguridad al terapeuta, que realmente nunca, si estás bien formado y supervisado, nunca metes de tu cosecha nada en una intervención clínica. Nunca es tu punto de vista, nunca es lo que tú crees, me doy a entender. Siempre lo puedes sustentar. Por ejemplo, otra genia ahorita y vaca sagrada también de la ciencia de la conducta, ya no es la CT, la ciencia de la conducta es María de Jesús Roxán. María de Jesús Roxán te dice, no es importante decir cosas científicas, sino que lo que dice el terapeuta lo puede sustentar científicamente. Por eso nuestra formación como terapeutas es siempre con el paciente nunca hablar tan técnico. O realmente en la ACT nunca hablas técnico. En realidad no hay psicoeducación, o sea, se adapta a la metodología ideográfica. La metodología ideográfica consiste en que haces un traje a la medida del paciente, del cliente. Lo que necesita es justamente lo que tú acomodas bajo su propio lenguaje y no bajo tu lenguaje. Las generaciones anteriores primero psicoeducaban mucho al lenguaje psicológico para que el paciente, el cliente, pudiera adaptarse. Ahora nosotros nos adaptamos totalmente a él, fundamentalmente. Entonces, si lo vemos desde la ciencia hasta la técnica, pues es donde podemos encontrar todo lo riguroso de su evidencia científica. Y bueno, hace un momento nos mencionaba que donde usted pudo ver que hubo un impacto más grande de la ACT fue en el periodo de la pandemia. Y por ejemplo, del momento en el que se certifica después de la pandemia hasta el día de hoy, ¿ha habido como alguna evolución en la aplicación de la ACT? Sí, claro, sí ha habido mucha evolución. Simplemente, la primera evolución que yo te puedo decir desde que me certifiqué es que había un término en terapia de aceptación y compromiso que se llamaba desesperanza creativa. A la actualidad de 2025 se ha descartado mucho la desesperanza creativa. ¿Sale? La desesperanza creativa se tomaba justamente como una como cárcel, digamos, ¿no? Donde se había encerrado a la persona, donde me siento tan mal con todo, pero no logro ver por ningún lado de la salida, cae en desesperanza creativa. ¿Sale? Entonces, actualmente ya se descarta la desesperanza creativa y se toma como fenómenos de aprendizaje. Un fenómeno de aprendizaje más en el cual justamente analógicamente no te tienes que enganchar y lo que tienes que hacer es enseñar un recurso nuevo. Entonces, esa es una de las evoluciones evidentes que yo te puedo decir. Pero lejos de ello, yo la mayor evolución que veo ya es la adaptación de la terapia de aceptación y compromiso a la metodología clínica idiotética, que se le llama. Ideográfico es como lo hace la cuestión conductual. Nomotético es como lo hace, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Y nomotético quiere decir que hay vamos a decir, una generalización para todos. O sea, todos los que cumplan estos criterios del DSM-5 tienen tal trastorno. Eso es nomotético. Ideográfico quiere decir, pues no necesariamente. Ideográfico quiere decir, todos tenemos conductas aprendidas y algunas coincidirán con este y coincidirán con otros. Inclusive hacían la mofa, ¿no? De por qué crees que todos los alumnos de licenciatura se identifican con todos los trastornos. Porque tienen diferentes conductas aprendidas. Pero si ya haces un análisis ideográfico, ya te darás cuenta cuáles son las conductas aprendidas específicamente y que no necesariamente entran en un trastorno. Y la metodología actual ideotética quiere decir, vamos a respetar también la rigurosidad nomotética, pero aplicándola de forma ideográfica. Eso ya ha hecho ACT, ha evolucionado. Ya hay terapia de aceptación y compromiso para duelo. Terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, actualmente, por ejemplo, yo intervengo, una de mis áreas donde yo me especializo mucho en intervenciones en psicosis. Entonces, por ejemplo, hay mucho terapia de aceptación y compromiso para un paciente psicótico. Entonces, no es muy común y antes no había eso, no había ACT para psicosis. Ya algunos psiquiatras entrenados en terapia conductual contextual ya hablaban de cómo aplicar ACT. De hecho, escriben en la mayoría de psiquiatras clínica de ACT en psicosis, ¿no? Pero ya hay un modelo súper claro y diseñado para psicosis, para duelo, para adicciones, y antes solo era ACT para todo, que estaba bien, pero la evolución ha hecho que también se adapte a metodologías nomotéticas, ¿sabes? Hace un momento me estaba comentando que una de las ventajas del ACT es que pues, puede ser como un traje para cada paciente que nos llegue que sea más pues, a su medida y lo que necesita. En su experiencia, ¿cuáles son los beneficios que ha encontrado de aplicar el modelo ACT en consultas? Pues mira, te voy a ser muy, muy directo ahí. Y un poco de historia, ¿no? Cuando yo intervenía bajo el modelo de TCC, que fue un modelo que yo en su momento amaba, sí, impresionantemente, en especial la terapia central en el esquema, como se lo conoce, aún así la TCC y otros modelos, no estoy tratando de hablar mal de ellos, sino vamos a hablar de terapia central. Siento que todavía entraban la segunda generación en discusiones acaloradas con el cliente. O sea, donde si el cliente todavía era muy de no aceptar el tratamiento y tú de imponerle, ¿no?, el tratamiento, y las herramientas que nos dan pues justamente es de analizar la irracionalidad, ¿no?, o analizar objetos pulsionales, ¿no?, y donde se tomaba una postura del terapeuta un tanto soberbia, donde yo sé lo que tú tienes y tú no lo sabes y te lo tengo que psicoeducar. La ventaja que veo acá, veo tres ventajas básicas. Una, se acaban las discusiones acaloradas con el cliente. Son relaciones terapéuticas muy cercanas, pero muy cercanas, muy cálidas. Son cálidas, cercanas, afectuosas, con toda la ética y profesionalismo que debe tener.
¿sabes? Se hace muy validante el modelo psicoterapéutico. Eso nos lleva a la ventaja número 2. Cuidan al terapeuta. El terapeuta tiene menos desgaste, tiene herramientas más claras y tiene menos fracaso terapéutico, ¿vale? Y cuando hay dificultades, las supervisiones en ACT son muy claras. Queda muy claro cuál es tu área de oportunidad en donde te hace falta agudizar más tu aprendizaje. Queda muy claro si tú metiste algo de tu propia cosecha, o queda muy claro si el paciente no está respondiendo a la terapia o no quiere la terapia en realidad. Esas son las ventajas así de entrada que yo veo de terapia de aceptación y compromiso. Ahorita que estaba mencionando sobre una de las ventajas que cuidan al terapeuta, en la aplicación de estas ACT cuidan al terapeuta, ¿cómo describiría usted el rol que desempeña como terapeuta al momento de aplicar la ACT? Mira, es un rol, vamos a decirlo de esta manera, muy equitativo con el cliente, muy de una responsabilidad mutua. Vamos tú y yo a trabajar en equipo para poder determinantemente alcanzar tus objetivos. Es un rol de, se parece la palabra, no es redundante, pero no, es un rol muy objetivo y de muy habilidosamente, muy cálidamente, muy cercanamente, siempre devolver la responsabilidad al cliente. Por ejemplo, si tú me dices, en este caso, ayer no, pues es que sabes que pues, le grité a mi novia, o sea, me desesperó y la verdad es que no, determinantemente yo ya no quiero estar con ella y se merecía que le gritara, ¿no? Entonces yo puedo ser muy cercano contigo, ¿no? Como, digo, siempre estoy exhibiendo ateo, pero sabemos que es un ejemplo, ¿no? Puedo ser muy cercano, puedo decirte, trato de entenderte, o sea, finalmente se salió de control, te dijo cosas que te desesperaron, te dijo cosas que pues no te gustaron y que van contra lo que tú más quieres, ¿no? Y ya se lo habías dicho, que es lo peor. Pero, ¿sabes algo? Me pregunto si el gritarle a tu pareja te acerca al tipo de novio que tú quieres ser. ¿Te acerca o no te acerca? Que puedes poner, nada más que ella me hizo, y lo entiendo, pero yo simplemente me pregunto si el haberle gritado te acerca o no a la persona que quieres ser, te acerca o no al novio que yo quiero ser. ¿Qué tú quieres ser? Yo quisiera ser no, pero que tú quieres ser. ¿Vieron esto? O sea, si me equivoco, inmediatamente pasa. El ACT te lo permite. O sea, como es cercana y como es abierta, aunque tiene su rigidez. Entonces, en este caso, devolvemos mucho la responsabilidad, pero de manera cercana y cálida. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, esas son las características de un rol de terapeuta ACT, cálido, cercano, colaborativo, que estamos al mismo nivel, y que sí te va a llevar a confrontarte contigo mismo, porque siempre te va a determinar si las acciones que tú estás llevando a cabo, si la forma que estás pensando, te acerca a la persona que quieres ser o no. Si te está acercando, pues entonces tendrás que asumir las consecuencias de eso que estás decidiendo. Si no te está acercando, pues vete conmigo y aprendamos nuevas formas de ser, nuevas formas de actuar. Sí, soy claro. Entonces es un recurso más cercano, es un recurso más cálido y de mucha responsabilidad mutua. No se abandona nunca el cliente, pero siempre se le está apoyando. Pero principalmente siempre se le está dejando claro que las cosas que le está haciendo lo van a acercar o alejar de la persona que quiere ser, o lo van a acercar a la persona que quiere ser. Y entonces es donde adquiere toda la responsabilidad, ¿no? Finalmente. Deja de justificarse. ¿Sale? Bueno, ya mencioné un poquito brevemente las ventajas y un poquito de las desventajas, pero me gustaría que nos dijera qué dificultades se enfrenta al aplicar el ACT y cómo se aborda desde el modelo. Mira, justamente ACT es un modelo que yo aplico mucho en psicosis y aplico en muchas áreas. Sin embargo, mi área de intervención principal a la que actualmente me dedico aquí, aparte de la dirección, es la del adulto varón de 45 años en adelante, señores, ¿no? Que son una población muy renuente a la psicoterapia. Entonces, ante una impresionante rigidez psicológica y un excedente de comunicación muy fuerte, donde no te escucha, se desaventaja. O sea, como por mucho que tú generes estrategias analógicas al cliente constantemente, si no te escucha, no te escucha, y se acabó. Entonces, date cuenta, por ejemplo, en psicosis o en este tipo de elementos, si no te escucha, se acabó, no te escucha. ¿Sabes? Entonces ahí es donde otros modelos lo aventajan a ACT como terapia analítica funcional o como análisis, la ciencia conductual analítica pura, ¿no? Donde pues lo que haces es rediseñar y la modificación conductual la haces en vivo en la terapia y después la generalizas afuera y no siempre con la conducta verbal directamente con sus contenidos. Ahí es donde le veo desventajas, pero te digo, yo estoy en esa área donde aplico mucha FAP, mucha terapia analítica funcional. Pero por ejemplo, si te vas con otros terapeutas, por ejemplo, quien sigue en mí la directora operativa, mi director Julián, que ya tiene más adolescentes y adultos jóvenes, pero con personas de su edad, pues en personas de su edad es un modelo que queda perfecto, y embona perfecto, ¿no? O con quien llegue Marco Ortiz Ramírez, el coordinador infanto juvenil,
que aplica mucha ACT en niños y adolescentes, es un modelo muy noble con esas edades. ¿Sale? No. Bueno, basándonos en esto y en su misma respuesta, bueno, en su experiencia, ¿cuál, además de esta parte de adolescencias, cuál sería como que el grupo poblacional más idóneo para este tipo de modelos? Yo creo que sí es adulto, es adolescente, adulto joven, principalmente. Adolescente, adulto joven y en el adulto maduro más la comunidad LGBT y mujeres. Ajá. Siento que en varones, medios patriarcales, les cuesta el modelo. Pero acá no, acá esa población de volada, ¿no? Por ejemplo, comunidad LGBT entre trans, etcétera, es un modelo que les viene perfecto. Muchas mujeres adultas maduras de 45 años adelante lo que les viene muy bien. Pero idóneo, adultos y adolescentes, ¿no? Adulto joven y adolescente es una comunidad que les viene perfecto. La verdad, cuando yo intervení niños, hace muchos años, pues no había llegado a la CT a México, así que no te puedo decir. Marco nos podría decir, pero pues yo veo que, digo yo, no me toca estar en sus juntas de los terapeutas infanto-juveniles, pero pues les veo su libro de ACT en niños, ¿no? Entonces, me sería muy fácil decirles en niños, pero sería deshonesto cuando yo no voy a intervenir con niños, ¿no? O sea, el libro de ACT de niños dice que es genial para niños, ¿no? Y yo veo que los terapeutas infantiles usan sus libros, sus manuales y usan mucha ACT para niños. Sería bueno preguntarles, pues yo creo que sí. Ok. ¿Hay diagnósticos o condiciones clínicas donde haya observado mayor efectividad? Bueno, ya nos mencionó una donde lo aplica bastante, que es con personas con psicosis, no sé cómo. Sí, mira, muy claramente vuelo, ¿no? Y en estudios de grupo control experimental, o sea, le da una vuelta impresionante a la tanatología, ¿no? O sea, finalmente, o sea, rebasa la efectividad, puesto que la tanatología todavía nos queda de ver mucho en evidencia científica. Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo me a un tanatólogo, literal, tal cual como tanatólogo no, pero le ofrecemos el modelo de terapia. Su nombre lo dice de aceptación, o sea, es un resumen analógico, ¿no? Acepta la pérdida y comprométete con tu propia vida, en pocas palabras. El duelo está muy aventajado, muy aventajado. O sea, las estrategias de aceptación están muy aventajadas. En ansiedad está muy aventajado. En ansiedad yo creo que pues, no vería mejor modelo, ¿no? En depresión pues está activación conductual, ¿no? Que es el otro modelo terapéutico conductual contextual. Y ya según la misma OMS, pues es el mejor modelo para la depresión, la activación conductual, seguido de la farmacoterapia psiquiátrica y en tercer lugar la terapia de la depresión de Ambeck. Entonces, pues, no podría ser mejor ACT que activación conductual, es otro modelo impresionante. Que no lo hemos nombrado, pues, ahorita lo saqué, ¿no? La activación conductual. Psicosis, duelo, justamente, y pues en general, problemas de pareja, problemas de la terapia conductual integrativa de pareja, en otras palabras, es terapia de aceptación y compromiso para pareja. ¿Sale? Pero como genera mucha activación conductual, es mejor terapia conductual integrativa de pareja. ¿Sale? Principalmente en eso, sí, problemas regulares, problemas de decisión, ¿no? ¿A dónde me voy a estudiar? ¿Qué hago con mi novio? ¿Termino? ¿No? Todo ese tipo de elementos son yo creo que es muy efectiva. ¿Sale? Ok, dentro de nuestra preparación para la entrevista, no pienso que vimos en cero, pues. No se preocupe, no pienso nada de eso. Pues estuvimos buscando en varias páginas material que nos dio nuestro profesor y vimos que se repite muchísimo lo que es la palabra aceptación dentro de este modelo. ¿Usted podría decirnos qué ejercicios son útiles pues, para desarrollar esa aceptación y más flexibilidad psicológica? Bueno, mira, vamos a aplicar unos ejercicios, pero antes de aplicar los ejercicios, el terapeuta debe de tener claro qué es realmente la aceptación. Primero que nada, si el terapeuta no ha entendido, en este caso, en realidad qué es la aceptación, pues entonces todos los ejercicios analógicos que pueda llevarlos, como se dijera, una flexibilidad psicológica de aceptar, pues determinantemente no te van a servir. O sea, la aceptación tiene 3 niveles. Número 1, la aceptación de la naturaleza del Homo sapiens y de tu planeta. Es decir, la responsabilidad de saber que lo agradable y lo desagradable existe, que es parte natural de nosotros y que entre más tú permitas la existencia de lo desagradable, pues mejor relación tendrás con ello, y a mejor relación con lo desagradable, pues claro que va a haber menos perturbación. Si yo hago las cosas para evitar lo desagradable, entonces sería lo contrario a la aceptación, sería rechazo. ¿Sí me deben entender? Como, no sé qué les sea desagradable a ustedes, yo ya tengo mis años, evidentemente, no sé, recuerdo en la licenciatura, pues tal vez algún examen, tal vez algún profe, algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, pues es como, es desagradable, ojalá no nos pongan mañana, ¿no? Y entonces no expusiste y ¡puf! Es una salvación. Eso es totalmente el rechazo. La aceptación consiste en permitir, voy a exponer y voy a exponer ansioso. El exponer a mí me pone ansioso y así ansioso voy a ir a exponer y voy a ver cómo es exponer ansioso.
Eso es la aceptación, permitirlo, ¿sí me da a entender? O sea, el segundo nivel justamente de la aceptación te va a llevar a aceptar que tenemos pensamientos y emociones, ¿no? Hablando de eso, vamos a hacer un ejercicio a ver todos. Y si alguien sigue ansiosa o nervioso, hagan el ejercicio nervioso y ansioso. No es un ejercicio de vacaciones, no vamos a ponernos a echar respirando. Vamos a imaginar, a ver. Imagínense una vaca todos. Concéntrense en la vaca. La vaca es blanca, totalmente blanca. No está medio percudida de lo blanco ni con negro, es blanca. ¿Vale? Vuela. Ya me dejaron volando. Va en un patín del diablo. Lleva un casco color rosa fosforescentiza en sus cuernos. Que es muy precavida de llevar lilleras. Quedando tontas y todo. Lleva coderas. Lleva un visor. ¿Cómo se ve? A ver. ¿Existe esa vaca? No, solamente la imaginación. En la realidad no existe, pero la pensaste y la sentiste. Esa es la aceptación. Tienes que aceptar de que no todo lo que piensas y sientes es cierto, pero que lo vas a pensar y sentir. Y si no permites pensar y sentir y luchas contra tus pensamientos y emociones, es decir, si los rechazas, se van a hacer más perturbadores. Ahí está el punto que me decían, desde lo técnico hasta la evidencia científica. ¿Qué dice la ley de reforzamiento? ¿Qué dice la ley del efecto skinneriano? Si a un fenómeno le procede algo positivo, positivo matemáticamente, no positivo de mal, eso no existe en la ciencia de la conducta. Positivo es sumar, negativo es restar. Cuando le procede algo positivo, es decir, un reforzador, algo que le sume, tiende a incrementar. Entonces, si tú estás enojado y sigues rumiando y sigues tirando hate, crece tu enojo, ¿no? En cambio, si lo aceptas, pues sí estoy enojado, ¿qué sigue? ¿En qué voy a estar atento? ¿Qué sigue? No, pues vamos a, no, yo no voy a comer, estoy enojado. Tu enojo va a crecer. Vente a comer y se la come enojado. Permite la comida con el enojo aquí al lado. No es que yo enojado no hago nada, pues sí, enojado pausas tu vida, ¿no? Pues no lo aceptas. ¿Sale? Y el tercer nivel de aceptación es que todo es dinámico y cambiante. Todo es dinámico y cambiante en el universo. ¿Sale? Sí. Y por lo tanto en este sistema solar, por lo tanto en este planeta y por lo tanto en tu organismo, todo es dinámico y cambiante. Eres una especie constante de cambio. Cambio físico, cambio emocional, cambio conductual, cambio fisiológico. Entonces, así como estás enojado ahorita, va a cambiar las cosas y vas a estar alegre. Así como te está yendo horrible en este momento, va a cambiar y también te va a ir chido, ¿me entiendes? O sea, es dinámico y cambiante. Si no aceptas los cambios como, es que yo estaba enamorado y mi chava enamorada y ya no estamos enamorados, somos dinámicos y cambiantes. Ni lo tomes personal, es natural en nuestra especie que te quieran y te dejen de querer. Si no permites esos fenómenos, los rechazas. Y otra cuestión que pues, se confunde con aceptación es la resignación. Resignación consiste como, por ejemplo, bueno, vamos a poner una analogía, ¿no? Una metáfora mejor. Una metáfora, pero que también es medio de autorrevelación en cuanto a lo que he vivido con los clientes. Una persona, que le vamos a llamar Ana, estaba casada con una persona que se llamaba Raúl. Siempre que yo doy clases de maestría de esto, ¿no? Entonces siempre, pues, mis clientes siempre se llaman Ana y Raúl cuando hablo de esto, para no tener bronca. Entonces, Ana y Raúl tenían una hija, como de su edad. Entonces, esa hija era mi paciente. Llegaban por ella, ¿no? Diciendo que era irreverente y bla, bla, bla. En realidad ella traía el síntoma de la familia, ¿no? Cuando empiezo a tener terapia con Ana, me dice, es que Raúl y yo ya nos divorciamos. Y cuando yo llego, cuando él llega a dejar a Ana Junior, él se pasa y me empieza a decir, esa escalera la tienes que cambiar, esto lo tienes que quitar, esto lo estás haciendo mal. Y me dice, Arturo, si ya no vivo con él, ¿por qué sigue siendo controlador conmigo? ¿Por qué en este caso sigue metiéndose en mi vida, ¿no? Finalmente? Y yo le dije, pues es que no has aceptado a Raúl como es, ¿no? Y me dice, o sea, encima yo tengo que aceptar a este tipo como es. Y yo, pues, ¿qué crees que sí? Te divorciaste de él porque es controlador. Es paradójico que creas que al divorciarte él se le va a quitar el controlador. O sea, tú ya me has escrito que es controlador, sigue siendo controlador. ¿Sí me voy a entender? Entonces, si él pasa a tu casa, ¿qué va a hacer? Un controlador, ¿qué va a hacer? Controlar. Cuéntame, Ana, cuando llega Raúl a tu casa, ¿qué le dices? Pues que si se pasa por cortesía, pero él debería entender que es una cortesía, no que se pase. Cuando a un controlador le dices que se pase, ¿qué te dice ese controlador? Pues que si quiere pasar. ¿Ves? No has aceptado a Raúl como es. No has aceptado que es controlador y no has aceptado que cada vez que lo invites a pasar, se va a pasar. Acéptalo. Permite que eso suceda para que tengas opciones. Ahora, que ya no hay de otra, que ya aceptaste que Raúl es controlador y se va a pasar cada vez que lo invites, si no quieres que pase, ¿qué puedes hacer en su lugar? Si pues tal vez no invitarlo a pasar, porque él va a seguir siendo controlador y siempre va a querer pasar. Es tu responsabilidad aceptarlo,
pero también es tu responsabilidad decidir qué vas a hacer con esa aceptación. Ya lo de, no lo, oye, ¿qué es lo más? No, ¿qué quieres? Tengo prisa, muchas gracias. Se dejó de quejar de que Raúl se metía en sus cosas, pues porque dejó de invitarlo a pasar. Así con ese detalle, en ese clic, en esa molécula, es donde se ubicó. Por eso se llama aceptación. Aceptación es permitir, permite el caos también y decide qué vas a hacer ante ese caos. Permite que tienes un examen, un proyecto y permítete sentir estresada, ansiosa y molesta. Y ahora, ¿qué decisión vas a tomar ante lo que es evidente? ¿Cómo lo vas a maniobrar? ¿O solo quieres que lo pase? Entonces no es aceptar, no es permitir. Eso mucho en la terapia cuando es con pareja o sin pareja, pero en cuanto a temas de pareja te das cuenta que las personas siempre tenemos la expectativa de cambio de la pareja. Y más bien así es tu pareja. Es tu decisión quedarte ahí. Y si es tu decisión quedarte ahí, ante lo desagradable que no te gusta, ¿qué herramientas podemos maniobrar para que tú puedas hacértelo más llevadero? O si no es lo que quieres de tu vida, pues responsabilízate. Deja de culpar a tu pareja por cómo es. Responsabilízate de que no es lo que quieres y toma otro camino y busca lo que tú sí quieres. Busca algo que te acerque más a la pareja que quieres ser y tener. Entonces, te apliqué un ejercicio experiencial, lo de la vaca, y conté una metáfora ahorita. Si fuera mi cliente, uno de ustedes fuera mi cliente, y te diría, como por ejemplo con Armando, a ver, vamos a Alexa, ¿verdad? Supongamos que Alexa es el ejemplo. Que Alexa me estudia, es que Armando es así, es gritón, y no me dije que cambie, no cambia. Bueno, va a gritar. ¿Quieres seguir con él cada vez que grites? ¿Cómo quieres maniobrarlo? No, es que yo no quiero a alguien que me grite, pero él es gritón. Y no le interesa modificarlo, ni siquiera lo ve como que tenga un problema. Es más, ni siquiera está yendo a terapia para ello. Quiere decir que es un recurso que él va a seguir usando y tú no lo quieres, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tan valioso para ti es eso? Sí, ¿verdad? Sí. Eso son pequeños esbozos de lo que es la aceptación. Y así puedes poner más y más ejemplos, ¿no? De la aceptación a lo agradable y lo desagradable, ¿no? Por ejemplo, ya para cerrar ese ejemplo, ¿no? Todos creemos y tenemos la errónea, en este caso, creencia, que lo desagradable es el problema, ¿no? El enojo, la tristeza, el miedo. Y no, o sea, para hacer conductas desadaptadas, disruptivas o evitativas, basta una emoción intensa. Como por ejemplo, hay personas que han tenido en consulta que aceptar que ante la alegría son más disfuncionales. Están contentos y gastan más. Están contentos y faltan más. Entonces es como, a ver, cuando yo no esté como que soy tu terapeuta y te sientas alegre, acepta que estás alegre. A ver, pero estoy súper alegre. Y también acepto que cuando estoy alegre gasto de más. Entonces, ¿qué otro recurso puedes usar cuando estés alegre? Ya te sabes el de estar alegre y gastar. Ahora vamos a forjar uno de cuando estés alegre y qué. Pues también podría ser ahorrar u otro, pero de no gastarnos un recurso. ¿Cuál sería? Si hablamos de negación, no orientamos. ¿Cuál sí sería? Bueno, cuando esté alegre, entonces mejor me voy a ir a correr en lugar de gastar. Ya es otro recurso que pones. Es como la adicción, ¿no? No se trata de no tomar, se trata de qué otras cosas vas a hacer de tu vida que no incluyan el alcohol. Y en esas enganchate. Acepta que cuando estás alegre gastas, que cuando estás alegre tomas. Entonces vamos a buscar otra. Y acepta que cuando estás triste siempre te aíslas y dejas de hablar a todos. Ok. Ahora vamos a buscar un recurso nuevo para cuando estés triste. ¿Cuál será? ¿Qué quieres hacer cuando estés triste? ¿Qué puedes hacer cuando estás triste que te acerque a la persona que quieres ser cuando estás triste? Sí, pero no me va a quitar la tristeza. Exacto. Acepta que lo vas a hacer triste. Y aprende a convivir con la tristeza de otra manera. Culturalmente nos dicen que huyamos de ella, ¿no? Entonces, permítela. Eso es, entre más o menos broncas y palabras, lo que es la aceptación. ¿Vale? Espero que haya sido claro. Sí. Bueno, un poco con relación a la pregunta anterior, nos dio este ejercicio de proyectarnos o también habla mucho del diálogo. Pero, ¿qué técnicas son las más centrales que usa la ACT para pues, trabajar en la práctica clínica? Pues es el Exaplex, realmente, en este caso. Repito, más que técnicas son estrategias centrales. Se le llaman estrategias o pilares centrales. En realidad, en el paradigma conductual contextual, técnicas tal cual que nazcan de aquí no. Son procesos analógicos o estrategias de intervención básicas. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las 6 más estructuradas fundamentalmente? Aceptación, difusión cognitiva. Que la difusión cognitiva, su nombre lo dice, ¿no? Viene de la palabra fusión. Cuando dos elementos se juntan y se combinan, se convierten en otro. Entonces, imagínate a ti el enojo. Entonces, te conviertes en el enojo. Entonces, la difusión es una estrategia que permite, número 1, aceptar que estás enojado y estar de cerca con el enojo, pero no fusionarte con él. Se dice defusionar. ¿Sale? Yo me defusiono, es decir, lo tengo aquí al lado, pero yo no le pongo la atención. La atención está en lo más valioso de mi vida. Yo puedo estar haciendo un examen muy nervioso, muy ansioso. Aquí está mi nerviosismo y mi ansiedad. Las dejo. Me concentro en eso. Me fusiono.
a mi examen, me fusiono de ellos. Pero al decir de fusionar, no quiere decir que desaparecen. Aprendes a tenerlos al lado. ¿Sale? El momento, pum, ya no está. El tercero es contacto con el momento presente, que es la rehabilitación atencional, o sea que realmente es donde debes estar. Uno de los factores de mayor riesgo a la salud emocional y conductual pues es la inatención o el aislamiento también, ¿no? Entonces se entrena mucho el contacto con el momento presente. De hecho, se entrena tanto que en psicosis logramos neutralizar mucho el efecto de la alucinación, ¿no? Cuando se presta y cuando el psiquiatra considera que es apta la psicoterapia, porque hay psicosis que no son aptas a psicoterapia. ¿Sale? El siguiente es el yo observador. El yo observador es cuando tú determinantemente, en este caso, empiezas a darte cuenta que ya has entrenado la aceptación, el difusión, el contacto con el momento presente, y antes es más fácil solo observar los pensamientos como vienen y van, como pasan. Si antes te enganchabas con los celos y reclamabas ahorita, pues dice, ¿qué crees, amor? Vi a una amiga y ves el celo ahí pasar. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Es el nivel máximo del observador. Los valores, la identificación de valores, o sea, ¿qué son los elementos más valiosos de tu vida? Esos son los valores. Por ejemplo, mi trabajo, mi pareja, mi familia, mis estudios, los videojuegos, el deporte, es lo más valioso y nunca se puede juzgar. En serio, los videojuegos sí, no es tu vida, son los elementos valiosos para esa persona. Y después las acciones comprometidas, que es operacionalizar todo lo que vas a hacer para acercarte a esos valores y que luego contrastas mucho en terapia, ¿no? Oye, ¿y el haberte ido con tus cuates a echar copas te acerca a tus valores o te aleja? Yo no lo sé, tú dime, con esa actitud de ingenuidad, ¿no? Y otras estrategias que te pueden ayudar, que se pueden confundir con el nombre de técnicas, pero repito, son estrategias, por ejemplo, es la Matrix, que son cuadrantes, donde justamente lo que haces es contrastar los valores con las acciones que no se comprometen a ello, y los pensamientos y experiencias privadas con las acciones que se comprometen a los valores. Es una estrategia muy buena. De ahí se va a otra que se llama el Aikido, ¿no? Que es lo que ubica más molecularmente cómo es el camino para el alcance de los valores. Entre otras, ¿no? Que tienen por ahí la revalorización, que es hacer un análisis de tus valores y a qué nivel estás comprometido con ellos, etc. Por ahí varias, hermano. Y bueno, ya hace un momento hemos comentado varios ejemplos para la parte de la aceptación, pero igual nos gustaría saber cómo la ACT promueve el compromiso, pero más hacia los valores personales. Sí, mira, es muy operacional, ¿no? Supongamos que tenemos una, a ver, Majo, ¿verdad? ¿No? Liz, a ver, Liz, ahí está, Liz, vas a hacer el punto. A ver, vamos a hacer un listado de tus valores. A ver, mi hermano, préstame la. Vamos a hacerlo regular. Vamos a poner un ejercicio. Vamos a hacer una revalorización. A ver, Liz, cuéntame, ¿cuáles son los elementos más valiosos de tu vida? Conociendo y tomando en cuenta que los valores se refieren a elementos fehacientes, tangibles de tu vida, lo que es más importante para ti, no a moralidades o pensamientos. Por ejemplo, los valores de Arturo González, pues es su trabajo, ¿me voy a entender? El trabajo de aquí, tanto de dirección como terapeuta, como catedrático, es su familia, es su pareja, son un par de gatas, las gatas también son mis valores, me gustan mucho los videojuegos, también son mis valores, me gusta mucho nadar y hacer bici, son mis valores. ¿Cuáles son los tuyos, Liz? Pues creo que principalmente mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Qué más? Mis hermanos. Bueno, vamos con el hermano, vamos a dividirlo. Pues mi perrita. ¿Cómo se llama? Amber. No, está bien, con calma. No sé, al estar aquí yo doy por hecho que tus estudios, tal vez, Ajá. o tu carrera, no sé, si no, no vendrías. ¿Qué le pongo? ¿Tu carrera? Mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Algún pasatiempo que tengas muy importante? ¿Algún deporte o algo? ¿Dibujar, por ejemplo? ¿Qué? ¿Alguna otra relación, amistades, pareja? Pues mis amistades. Okay. Creo que nada más. Vámonos con eso. Del 0 al 10 vamos a evaluar. 10, tú te sientes súper a mano con el valor. O sea, por ejemplo, te dije que mi valor es nadar. La verdad me dio una alergia y no he ido. El médico me lo prohibió. Entonces, la verdad, pero todavía llegué ahí poquito. Entonces, yo me siento en un 3 de calificación con la natación. La verdad, o sea, del 0 al 10 tengo como un 3. Sin embargo, fíjate que con mi familia he estado ahorita últimamente muy apegado y echarles la mano. Yo me pondría un 9, porque luego también me hacen molestar y no les contesto tranquilo, pero ahí estoy echándoles la mano. En el trabajo me siento igual como un 9, 9.5. Sí, lo estoy sacando, pero luego tengo pendientes que postergo. Levesones, por eso solo medio punto, ¿no? ¿Queda claro? A ver, ¿qué tanto te sientes a mano o del 0 al 10? 10, como muy comprometida con acciones, que sí llevas muchas acciones evidentes, o 0, no he hecho nada para acercarme a ese valor con tu mamá. ¿Del 0 al 10? Un 9. Venga, un 9. ¿Con tus hermanos? Quizá un 7. Sí, ahora.
Con Amber, Igual un 7. un 7. Con tu carrera, Un 8. venga. Con el dibujo, Bueno, ahorita no lo practico tanto, entonces diría que un 2. un 2. Y con tus amistades, Un 8. un 8. Mira, tu tabla de valores. Yo creería que Amber, tus hermanos o el dibujo necesitan más acciones comprometidas. ¿Con cuál quisieras que nos fuéramos hoy? Con mis hermanos. Con tus hermanos, 7. Bueno, pues así, directo. Dime 3 acciones comprometidas que vas a hacer esta semana para acercarte con tus hermanos. Si se puede una hoy, de preferencia empecemos con esa. Quizás ser un poquito más empática con ellos. Tratar como de entenderlos. Bien, entonces cuéntame, ¿qué vas a hacer que refleje empatía y entendimiento? Es decir, ya eres empática y les tienes mucho entendimiento a tus hermanos y te ganaron haciéndolo. Y ahorita me están poniendo el video, donde yo veo y digo, Liz está siendo empática y los está entendiendo. ¿Qué estás haciendo en ese video donde yo digo, sí está siendo empática? Dime las acciones. Pues preguntarles. A ver, ¿algo más? Preguntarles y escucharlos. Preguntarles qué. Pues cosas como de su vida. Quizá ¿Cómo cuál? algunas dificultades que hayan tenido en las que yo los puedo apoyar. A ver, por ejemplo, pregúntamelo a mí si yo fuera tu hermano. Me preguntarías, hola, ¿cuáles son tus dificultades en las que te puedo apoyar? Venga, entonces ves, necesitamos tenerlo bien, bien específico y comprometido. Sería algo como, pues, no sé. Quizá empezar con un ¿cómo te sientes hoy? A ver, preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Ajá. Sí, porque esta está buena, pero corre el riesgo de bien. Entonces, ¿con qué venga más? Acompáñame. Quizá le preguntaría, ¿por qué te sientes bien? Bien. ¿O qué es lo que te hace sentir bien? Entonces, a tu primera acción comprometida, le voy a poner a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y profundizar en ese tema. Voy a aquí. ¿Eso cuándo lo vas a hacer? Pues, el fin de semana. ¿Hoy es? Bueno, te voy a dar chance. ¿A qué horas lo vas a hacer aproximadamente? ¿Qué día del fin de semana y a qué horas? Sábado como a las 3 de la tarde. Este es un ejemplo de la pregunta que me hiciste. Se ubican bien los valores, este es un ejercicio experiencial, y las acciones comprometidas deben ser así. Jamás vas a permitir en ACT, por ejemplo, la subjetividad y el concepto, como, ya que fuiste el ejemplo, te lo agradezco mucho, y la confianza de que lo hayas dicho y que parece que es algo real, todavía mejor, te lo agradezco. Pero ve, por ejemplo, ser más empática y escucharlos más se queda muy en el aire, y corre el riesgo de que regreses, no me salió. Entonces, lo haces así, por eso desde primero, supongo que desde definición operacional. Mucho operacionalizar todo, ¿no? A ver, con palitos y bolitas, ¿cómo? Y para que me entiendas, utilicé una analogía, ¿no? De te grabaron y te vieron el video. Si te das cuenta, no es una técnica. Siempre estoy utilizando analogía. Siempre. Cada cosa que les dije de ACT, siempre utilicé una analogía, una metáfora, un ejercicio experiencial. Cuando lo ves acá tus valores y ves esto, cambia la perspectiva. Hasta cómo haces tu cara como de, madre, ¿no? ¿Qué le voy a preguntar? ¿O cómo voy a ser empática? Si oye bonito ser empático, pero vamos a ponerlo aquí. Yo te pedí 3, nos vamos a quedar con uno por el ejemplo, pero así nos vamos a llevar 3. ¿Sale? Listo, hermano. ¿Falta algo más? ¿Sí? Bueno, el propósito de la entrevista principalmente es que sea digerible para un público que no esté como tan informado sobre la psicología. Ya ahorita nos platicó un poquito de desventajas y ventajas del ACT, pero quisiera que nos explicara un poquito las diferencias que nota entre el ACT y otras terapias conductuales, como por ejemplo la TCC tradicional. Uy, bueno, pues igual estamos para unas cervezas. ¿Sí? Pero miren, voy a ser muy concreto, ¿no? Que aparte ya me está ganando el tiempo tantito. Ahí vamos. Justamente. Vamos bien. Le pedí a una junta que me la moviera en media hora y resultó que se me la movía. Entonces vamos bien. Entonces, pues me voy a explayar, ¿no? Nada. Okay. A ver, mira, me dices mucho el que va para un público muy general. Voy a tratar de aterrizarlo, pero sí voy a tocar temas específicos. Bien. La principal diferencia entre la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual contextual es su enfoque filosófico principal. Desde ahí inicia todo. La TCC se descansa mucho en el estructuralismo y la terapia conductual contextual descansa mucho en el funcionalismo. ¿Sí me voy a entender? Para la TCC es muy necesario que sea muy estructurado. Punto número 1, le preguntas al paciente esto. Punto número 2, psicoeducas en el modelo. La TCC te dice, psicoeduca en el modelo TCC, le tienes que decir que lo que pensamos, y lo que sentimos, y lo que hacemos,
y que muchos pensamientos a veces tienen evidencia y otros no, y que los que no tienen evidencia nos perturban y que habría que flexibilizarlos o buscar su evidencia, ¿no? Y le tienes que hacer que se grabe eso, ¿no? Y eso es lo que sigue, ¿no? Número 3, ubicar la diferencia entre emoción y pensamiento. Número 4, que ubique qué es el enojo, qué es excesiva. Y entonces la TCC es de, tienes que hacerlo así. Si tú le dices a la TCC, pero el número 1 ya se lo sabe, lo aplicas. Punto. Eso es estructuralista. Es así, es riguroso en eso. Funciona en muchos casos. Entonces, vamos al funcionalismo. El funcionalismo, ¿qué de todo lo que tienes aquí le funciona al cliente? ¿Qué necesita? Y en verdad le está funcionando a convertirse a la persona que quiere ser o no le está funcionando. Entonces, las terapias conductuales contextuales van más hacia el funcionalismo. Las niñas buenas llegan a las 9 de la noche. ¿Quién sabe por qué? Ah, pero entonces yo soy enfermera y me ofrecieron el turno para trabajar de 10 de la noche a 7 de la mañana. Ya no soy una niña buena, pues según el estructuralismo no. ¿Sale? Porque es así. El funcionalismo diría, pues esa regla, ¿funciona tener esa regla contigo o no funciona tenerla? A ver, ya estudiaste enfermería y fuiste formada así por tu familia. ¿Te funciona tener esa regla? ¿Te acerca a la persona que quiere ser defender y defender esa regla? No, pues ya no, pues habrá que fusionarla. Sí me voy a entender hasta aquí. La TCC, ¿qué haría ahí? Te daría cuenta, evidentemente, de que esa regla... La TCC no se daría cuenta de que esa regla no funciona. La TCC daría cuenta que esa regla es irracional. Porque preguntaría, ¿qué evidencia tienen de que, de que las niñas no llaman a las 9? ¿Cuál es la evidencia? ¿O qué lógica le ponen? ¿O por qué son tan rígidos? Flexibilicen. Entonces haría algo que se llama reestructurar cognitivamente. Lo que haría es darle una madriza a la regla, ¿no? Así con la paciente no tiene evidencia, bla, 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 hasta que la regla esa queda pisoteada ahí, finalmente. Y ya, como ya mandríamos a la regla, vale, vamos a seguir. Es su metodología porque es a través de metodología de castigo, según la ciencia de la conducta. Castiga la regla, no castiga a la persona. A veces pues, se va a castigar a la persona de paso, pues sí, ¿sabe? Pero castiga la regla. La ACT no castiga nunca, no usa la regla de castigo. Lo que hace es que ante la regla, por lo regular, la extingue. No permite ni que sea reforzada ni castigada. Y cuando un fenómeno no le procede ni el reforzamiento ni el castigo, se extingue, se muere. Habitúa y extingue, usa otras leyes de la conducta, es más noble. ¿No te funciona? Pues dejemos de alimentarla. Otros enfoques antiguos dirían, pero no profundizaste, ¿no? Profundicé más que tú, brother. Pero no profundicé, pues, hiriendo de nuevo al paciente y reviviendo siempre todas sus experiencias y volviéndolo a lastimar. Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues esas son las diferencias, ¿no? Igual está con un terapeuta conductual contextual, que algún día fue un terapeuta cognitivo conductual, pero ya no lo es, ¿no? Será difícil que yo defienda a la TCC. Pero yo que doy clases en maestrías de TCC, no doy TCC. Doy las materias de terapia cognitiva contemporánea o doy clases en certificaciones de terapia cognitiva contextual. Entonces, esa es una de las diferencias principales: el estructuralismo y el funcionalismo, y el uso de las leyes de castigo y el uso de las leyes de habituación. El ejemplo para que lo entendamos todos pues, es la regla de las 9 de la noche, ¿no? Venga. Bueno, recuerdo que al inicio, cuando estaba dando pues, sus credenciales, mencionó que tenía, bueno, que más o menos conocía del aspecto del mindfulness. Quería preguntarle, respecto a esto, ¿qué importancia podría tener toda esta parte de atención plena respecto a los procesos terapéuticos de la ACT? Pues mira, está ligado totalmente al pilar número 3 del Exaflex, que es el contacto con el momento presente. El mindfulness se divide en dos básicos según Kabat-Zinn. Kabat-Zinn es su creador, un hijo de coreanos. Entonces, el mindfulness viene sus bases de la yoga vipassana, entre otras cuestiones budistas, y Kabat-Zinn lo que hace es estructurarlo para el mundo occidental, puesto que el mundo oriental por lo regular tiene estas formaciones como base. En el mundo oriental, una vez tuve la oportunidad de estar en China en una formación de mindfulness, pues no era mindfulness. O sea, allá no existe el mindfulness solo es para Occidente, para que no tengas esa formación. Entonces, Kabat-Zinn lo divide en este caso en reestructuración o en rehabilitación atencional y orientación a la experiencia. Esos son los dos pilares básicos del mindfulness. Entonces, si tú estás hablando de rehabilitación atencional, en ACT entra directo en contacto con el momento presente. ACT tiene sus propios ejercicios experienciales y atencionales, pero mindfulness pues es el mundo de la atención plena. En este caso, mindfulness, por ejemplo, la diferencia que tiene con contacto con el momento presente es que el mindfulness nunca te defusiona, sino que te invita a vivir la experiencia agradable o desagradable al máximo, que te permita hacer eso y actuando de una forma que te siga acercando a la persona que tú quieres, pero que sí te concentres y lo vivas. Sus estrategias de rehabilitación atencional, así como sus procesos psicológicos de intervención básica, se combinan directamente, ¿no? Por ejemplo, hablan del modelo más básico, el principio básico, son 6 también, el principio básico de descripción versus juicio. Pues entonces te enseña a describir y te enseña a evitar el juicio, ¿no? Finalmente, ¿no? Es que hay tanto comer frío y caro y todo está polvoso, ¿no? Ahí tienes un juicio, ¿no? Una descripción, le llegué a la cocina económica, dijo que ya no tenían gas, que si uno sí quería que me sirvieran la comida, dije que sí estaba fría.
Pero bueno, es que me habían advertido, ¿no? Y luego pues dije, pues échame una torta de las que tienes ahí. Pues ya me la dieron, llegó una señora y dejó la puerta abierta y se metió polvo. Y luego cuando me cobraron la comida corrida y la torta, se me hizo algo caro. ¿Vieron diferencia entre el juicio y la descripción? El mindfulness es el que te lleva ahí. Te enseña a describir y a evitar el juicio. Eso te sirve mucho en el contacto con el momento presente. Cuando rehabilitas atencionalmente al cliente, te sirve mucho porque le enseñas que el engancharnos mucho en juicios, en este caso, te lleva a la perturbación, más de una forma disfuncional. Y el describir te hace poner atención en dónde estás, pero te hace ver que no todo es como tus juicios lo dicen. También hay otras cosas que tú puedes ver con mente de principiante, dice, o con mente de explorador, ¿no? Entonces, la mente del principiante es otro de los criterios. Otro de los criterios o pilares del mindfulness es la aceptación, justamente. Y ahí es donde Kabat-Zinn y Hayes hacen un emparejamiento muy bueno, ¿no? Entre otros, ¿no? Por ejemplo, mente de principiante versus viejo sabio, se le conoce. O, por ejemplo, sí, valores y espiritualidad, ¿no? El mindfulness es la que sí toca la espiritualidad. Te dice que el mayor nivel de espiritualidad es que tengas prácticamente, pues, 10 en todo eso, ¿no? Muy apegado a tus valores. Y eso te lleva a alcanzar la espiritualidad. Entonces, pues son niveles de atención en concreto del momento presente y del yo observador, que fue el cuarto que les dije, donde ya aprendes que lo desagradable pues viene, pero ya no te enganchas y ya no se intensifica la respuesta emocional. Como cuando es muy inatento o no tienes ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Atencional principalmente. ¿Sale? Ok, y bueno, ya hablamos un poquito sobre el mindfulness, pero igual al inicio nos comentaba un poco sobre las certificaciones que tiene y bueno, entre estos modelos que se ya conoce o pues sí, entre los modelos existentes, ¿cuáles se pueden trabajar como en conjunto con la ACT para llegar a un logro un poco más difícil? Pues en realidad todos los conductuales contextuales en este caso, ¿vale? O sea, el que tengan una metodología y una base filosófica, ahora sí que de tronco común igual, hace que no sea contraindicado el tratamiento. Si tú lo ves bajo las leyes de la conducta, desde ACT, DBT, activación conductual, regulación emocional, analítica funcional, etc., todos son de ciencia de la conducta y funcionalistas. Por lo tanto, hay modelos, por ejemplo, ACT y FAP, hay modelos que llaman FACT, ¿no? Donde tú puedes justamente combinar las estrategias de un modelo y otro. Todos esos los puedes combinar. De hecho, por ejemplo, DBT en sus fases, una de sus fases es ACT, otra de sus fases es activación conductual. Si lo ves bajo las leyes de la conducta, pues todos extinguen, habitúan y refuerzan. Castigan en métodos solamente de eliminación, pero no como técnica o proceso psicológico básico. Entonces la TCC va más por el castigo, sin hablar mal de ella, sino es su metodología. Inclusive a mucha gente TCC no les gusta que se les diga eso, pero porque no dominan las leyes de la conducta. O sea, va por castigo, y el castigo es efectivo. El castigo tiene el efecto de reducir la frecuencia de la conducta. Y no siempre el castigo es desagradable, ojo, que es lo que hay que poner. Ahora, si tú tienes un comportamiento y ese comportamiento al mismo tiempo lo castigas, lo refuerzas o lo extingues y lo habitúas, no tiene efecto. Puede saturarse en dado caso. Entonces no es bueno combinar TCC con terapia conductual contextual. Pero, por ejemplo, TCC puedes combinar sus modelos. Estamos hablando TCC, ¿no? Terapia cognitivo-conductual es como decir terapia conductual contextual, ¿sabes? Pero ¿cuáles son los modelos de la TCC? La terapia racional emotiva, la terapia cognitiva de la depresión, la terapia central del esquema. ¿Esos los puedes combinar entre sí? Sí, porque tienen la misma metodología. Por eso son terapias basadas en evidencia. Sí los puedes combinar, pero no los puedes combinar con modelos conductuales contextuales. Uno le quita el efecto al otro. Entonces, en cuanto a modelos conductuales contextuales, ACT, DBT, AC, FAP, IBT y IBST, todos los puedes combinar, finalmente. De hecho, esa combinación es lo que ahora se llama terapia acelerada de procesos. ¿Saben? O sea, combinado estratégicamente. ¿Vale? Retomando lo que nos decía hace un rato, que a la ACT todavía le quedan unos 20 años todavía en la pela. En su opinión y pues en la experiencia que tiene usted, ¿qué camino cree que vaya a tomar la ACT en los próximos años? Yo sí creo que va a ser el poder determinar y comprobar cuáles son los procesos que van a ser parte de la cuarta generación, ¿no? Por ejemplo, aceptación y difusión sí son dos elementos que están considerados en la terapia basada en procesos. Entonces yo creo que ACT se va a seguir postulando sobre su intervención integral, ¿no? En diciembre tuve el honor de ser formado en ACT en adicciones por Kelly Wilson. Si no ubican quién es Kelly Wilson, todos los libros de ACT dicen Stephen Hayes y Kelly Wilson. Kelly Wilson es uno de los creadores de la ACT. Tuve ese honor, ya está muy grande, pero justamente tuve el honor de ser formado con él. Y él ya te habla justamente de que el camino de ACT ya es hacia un hexaflex integrado. O sea que al mismo tiempo que tú estás haciendo difusión, estás haciendo aceptación. Cuando estás haciendo aceptación, estás trabajando en valores. Cuando estás haciendo acciones comprometidas, estás trabajando en observador. O sea, se va a ir haciendo un enfoque más integrativo, cada vez más técnico y cada vez más libre, siempre y cuando primero hayas pasado por la formación rigurosa, ¿no?
qué camino va a tomar, más ámbitos donde pueda intervenir. Le queda mucho camino y tiene mucha rigidez, o sea, tiene mucha tela de dónde cortar y evolucionar. Por ejemplo, yo te puedo decir que ya surgió el debate con algunos de mis compañeros, ¿no? Colegas. Tiene más que ofrecer y evolucionar ACT que inclusive FAP, por ejemplo, ¿no? FAP ya está hecho. FAP, pues como son puras leyes de la conducta, mientras no cambien las leyes de la conducta, es lo que nos va a ofrecer. Pero ACT sí tiene mucho por donde evolucionar y más también en la comprobación de la teoría de los marcos relacionales. En algún momento, si se ponen muy bien el rigor científico, dejará de ser RFT, es decir, de teoría de marcos relacionales, y será ley de marcos relacionales. Entonces, probablemente que vaya. ¿Cómo se está adaptando la ACT a contextos como la terapia en línea o comunitaria? Bueno, para empezar, empiezo por la segunda. La terapia comunitaria, finalmente, pues es uno de los elementos vamos a decir, por donde siempre ha tenido que pasar. O sea, ACT se ha caracterizado por ser un modelo, por ejemplo, que Wilson lo decía, ¿no? De ser un modelo muy fácil de aplicar en ambientes de análisis aplicado a la conducta, es decir, en ambientes controlados, en CAMS, en hospitales psiquiátricos, en centros geriátricos, en casas de adultos de retiro, de adulto mayor de retiro, o sea, son ámbitos comunitarios donde la ACT se hace un proceso muy noble, porque pues se les enseña, es donde justamente se permite mucho trabajar en la aceptación y en contacto con el momento presente, y además como goza de muchos ejercicios experienciales y atencionales, pues es una práctica diaria que hacen en la terapia comunitaria, ¿sale? Y la primera era, perdón. Terapia en línea. Bueno, yo creo que ya es un punto dominado, ¿no? Realmente el COVID fue una de las terapias primeramente en sacar, en este caso, pues papers, ¿no? Artículos de cómo llevar la telepsicología. Entonces ya más que adaptación actualmente ya es una cuestión muy bien hecha y muy básica. Las características de adaptación en su momento fue hacerlo de una manera muy gráfica, poner el Exaflix de una manera muy gráfica, la Matrix, el Aikido y muchas de sus estrategias ya muy visuales, muy interactivas, inclusive con softwares. Entonces pues creo que ahí fue donde se pudo aventajar mucho, ¿sabes? Y bueno, ya más que nada para finalizar un poco, Claro. no has de ocupar mucho de su tiempo. Te agradezco. Bueno, ¿cómo percibe usted la evolución del ACT en el contexto actual, especialmente en el avance de las tecnologías como por ejemplo la inteligencia artificial? Pues mira, es algo, digo, lo voy a decir desde la experiencia propia, ¿no? Actualmente estoy en un proyecto de tesis, que no es mi tesis, voy a colaborar en una tesis de un doctor de doctorado, de un doctor es un ingeniero, ¿no? Pero está haciendo su doctorado en inteligencia artificial y está haciendo un proyecto justamente de evaluación diaria y de una aplicación que puede, en este caso, pues llevar un registro exactamente de cuáles son los elementos que determinantemente te logran tener una regulación emocional diaria. Que tú tengas una evidencia de qué es lo que te sirve para regularte emocionalmente versus lo que no. Y pues uno de los elementos básicos de ahí, de los dos modelos que en mi caso estoy usando para ello, es la terapia de aceptación y compromiso y la terapia de activación conductual. Y lo que más estoy usando de la aceptación y compromiso son los valores. Entonces, pues son dos modelos que me han sido muy buenos, muy útiles para poder meternos en la inteligencia artificial. Entonces, pues si el terapeuta de ACT, el terapeuta conductual contextual, se abre a proyectos y en especial con validez científica como este, a empezar a trabajar sobre ello, pues entonces sí va a tener un camino muy bueno. Entonces yo creo que sí hay un buen panorama, ¿no? Principalmente. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su conocimiento sobre el tema. No, pues gracias a ustedes. Qué bueno que hacen este tipo de elementos y qué bueno que les tocó este tema, también principalmente. Creo que, ya lo dije ahí, son terapias que tienen realmente mucho camino, mucho por donde continuar, mucho por donde aprender. Y no solamente como terapeutas, sino como personas. Entonces, pues gracias a ustedes, qué bueno que se hacen este tipo de elementos y pues siempre tendremos que coadyuvar, ¿no? Me gustaría que se lleven hoy una cultura de colaboración entre psicólogos, puesto que muchos de nosotros que estamos al frente de algunas empresas de salud mental, ahorita en la federación, en algunos congresos hablamos de que hay mucha, no sé cómo expresarlo aquí directamente, pero hay como mucha falta de colaboración y de vinculación entre los psicólogos. Es un ambiente que todavía goza de mucha crítica y pues sí, de poco crecimiento de colegas, de camaradería. Entonces pues siempre préstense a ello, ¿no? Hagan lo que hagan. Por ejemplo ahorita, pues yo te dije no podía esta semana, vean cómo llegué rayando y ahorita luego me voy, dirijo la clínica
pero se me hace algo muy importante siempre seguir colaborando con todos, siempre préstense cuando consideren que es para ello, ¿no? Y no, pues el agradecimiento a ustedes y ojalá les haya sido, pues de ayuda principalmente para su proyecto y pues también un poco ameno, ¿no? Que es lo principal. ¿Sale? ¿No? Gracias a ustedes, pasen.